Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias como siempre por esta oportunidad. En especial quiero agradecer a Srimati Mahapremada Devidasi, la administradora de este grupo, de este espacio. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Arjuna Saka Das. Soy discípulo de su santidad Vidayananda Das Goswami y soy un integrante de la congregación Hare Krishna de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera de la República Argentina. Para el día de hoy vamos a tener un encuentro relativamente breve, hoy va a ser bastante corto porque hoy vamos a hacer un resumen de lo que estaremos viendo durante las próximas semanas, que es el capítulo número 16 del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una introducción, un resumen del capítulo y luego en las semanas sucesivas ustedes van a ver distintos devotos pasar por este foro justamente dando charlas y clases explicando cada uno de los versos del capítulo 16. Es un capítulo relativamente breve, tiene unos veintitantos versos, y hoy va a ser una charla introductoria relativamente breve también. Vamos a hacer simplemente un resumen de ese capítulo. Así que, como siempre, con el permiso de los administradores, el agradecimiento por esta oportunidad de servicio. Si ustedes quieren, vamos a introducirnos directamente a la temática del día de hoy. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer este resumen del capítulo 16 del Bhagavad Gita, intitulado La naturaleza divina y demoníaca. Para comenzar con el resumen, se me ocurrió primero hacer eco de las palabras de Srila Prabhupada. Si ustedes se fijan en el Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, van a encontrar que al comienzo, cada uno de los capítulos tiene un pequeño resumen. Así que me pareció indicado comenzar con esa recapitulación del capítulo 16. Srila Prabhupada dice lo siguiente: aquellos que poseen cualidades demoníacas y que viven de un modo caprichoso, sin seguir las regulaciones de las escrituras, reciben nacimientos bajos y aumentan su cautiverio material. Pero aquellos que poseen cualidades divinas y que llevan una vida regulada, acatando la autoridad de las escrituras, consiguen gradualmente la perfección espiritual. Ese es el resumen que el mismo Srila Prabhupada propone en el Bhagavad Gita tal como es. Pueden leer el resumen de cada uno de los capítulos al comienzo del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, basándonos en esto, vamos ahora a este pequeño resumen del capítulo 16, como dijimos, la naturaleza divina y demoníaca. En el capítulo anterior, en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, Krishna le está describiendo a Arjuna su analogía del árbol invertido como un ejemplo del mundo material y le explica cómo las gunas o cómo las modalidades de la naturaleza material se combinan para nutrir ese árbol al revés. ¿Sí? Pues eso fue lo que estuvimos viendo en las últimas semanas. El capítulo número 15 que comienza con esa gran imagen de ese árbol bañano gigantesco que está patas para arriba, con las raíces hacia el cielo, con las ramas hacia abajo. Esta es la analogía del árbol invertido con el cual comienza el capítulo anterior, el capítulo 15. Y después durante el resto de ese capítulo, una de las ideas predominantes es la idea del mundo material como una realidad virtual, como un reflejo o como una inversión de la verdadera realidad espiritual. Esta idea, que aparece en el Bhagavad Gita, también luego se refleja en Occidente. Este concepto teológico del Bhakti Yoga ha sido tratado por Platón, San Agustín, Carl Jung, incluso en la cultura popular lo vemos en la película The Matrix, ¿sí? La idea de una realidad virtual o un reflejo de la verdadera realidad, que es el concepto del árbol invertido tan predominante en el capítulo 15. Ahora estamos iniciando el capítulo 16 y para comenzar, Krishna lo que hace es una enumeración, hace una lista de lo que se denomina Sampadam Daivim, ¿sí? O las 26 cualidades divinas. Srila Prabhupada aprovecha su comentario de los versos 1 al 3 para afirmar la existencia de suras, seres divinos o entidades vivientes auspiciosas, y asuras, ¿sí? Los seres demoníacos o entidades vivientes inauspiciosas. Acá el sánscrito está haciendo algo similar a lo que hace el castellano, que es utilizar la partícula a
como una partícula negativa, ¿sí? En el idioma castellano existen palabras como ateo, apolítico, anormal, ¿sí? Y la letra A, la partícula A, sería la negación de lo que viene después. Bueno, acá el sánscrito hace algo similar. Sura serían los seres santos y Asura serían los seres non santos, ¿sí? Prabhupada aclara esto en su significado y traduce Sura justamente como santo y Asura como non santo. Básicamente estamos hablando de seres divinos o entidades vivientes auspiciosas y seres demoníacos o entidades vivientes inauspiciosas. Y el capítulo comienza con eso, con Sri Krishna, con la suprema personalidad de Dios, haciendo una lista, una enumeración de 26 cualidades divinas. Su divina gracia explica además en sus comentarios que las actividades realizadas en el plano de la modalidad de la bondad, o sea, en Sattva Guna, se conocen como Daivi Prakriti, ¿sí? Estas acciones conducen al progreso en la senda de la liberación y se consideran trascendentales por naturaleza. Estas, las acciones en bondad, son las que realizan los suras o las personas santas, ¿sí? En contrapartida, por otro lado, tenemos las actividades realizadas en el plano de la modalidad de la pasión o en el plano de la modalidad de la ignorancia, rayas y tamas, y estas conducen únicamente al cautiverio material y obligan a la entidad viviente a renacer o reencarnar dentro de este plano de existencia. Estas son las acciones ejecutadas por los asuras o las personas non santas. Otro de los temas que aparece en el capítulo número 15 es la acción, el karma vinculado con el dharma, con el deber, ¿sí? Entonces Srila Prabhupada aclara en sus comentarios que de acuerdo a la naturaleza o la tendencia de la entidad viviente, ya sea una entidad viviente que quiere acercarse a Dios o una entidad viviente que quiere alejarse de Dios, aparecen distintas actividades. Hay actividades que tienen que ver con la modalidad de la bondad, con Sattva Guna, que son las que realizan las personas santas. Esas actividades progresivamente llevan al reino de Dios, pero después hay actividades que tienen que ver con frecuencias o vibraciones energéticas más bajas, realizados por entidades vivientes con conciencias más adormecidas, que vibran en la pasión y la ignorancia, en rayas y en tamas, y estas actividades alejan a la entidad viviente del reino de Dios. Entonces ahí tenemos la forma de actuar de los yuras y las formas de actuar que tienen los ayuras. Y lo que explica Srila Prabhupada es que en la medida que nos alejamos de Dios o nos alejamos de la trascendencia, quedamos atrapados en el samsara, en un ciclo repetido de reencarnación o renacimientos. Y no siempre tenemos la posibilidad de beneficiarnos o de gozar de la forma de vida humana. La forma de vida humana, como se explica en el Bhagavad Gita, es un instrumento preciso que nos permite el yoga o la reconexión con Dios. Pero no todas las entidades vivientes tienen cuerpo humano, hemos visto y conocemos, ¿no? Hay entidades vivientes con forma de ave, con forma de insecto, con forma de animal, con forma de planta, con forma de microbio, con forma de bacteria. O sea, hay 8.400.000 especies de vida, hay cantidades de envases o de vehículos para la entidad viviente condicionada. Y simplemente tenemos uno de esos vehículos que es un instrumento para la reconexión con Dios y es el vehículo o el envase humano. Lo que explica Srila Prabhupada y lo que explica Krishna en este capítulo es que el cuerpo humano no es dado per se, o sea, no lo tenemos asegurado en cada uno de los renacimientos o en cada una de las reencarnaciones. Lo que explica Krishna y lo que explica Prabhupada es que en la medida que nuestras acciones, nuestras actividades nos alejen de la trascendencia, en la medida que nos alejen de lo sublime, de lo absoluto y de lo infinito, vamos a empezar a ocupar cuerpos o envases más densos, o vamos a empezar a ocupar cuerpos y envases alejados de la forma de vida humana. Hablemos de animales, de insectos, de plantas, etcétera, etcétera. Luego de hacer esa enumeración de esa lista de cualidades divinas, Krishna rápidamente tranquiliza a Arjuna y le confirma que él en realidad posee todas las cualidades divinas, ¿sí? Cualidades como por ejemplo la valentía, el autocontrol, la veracidad, la modestia, el perdón, la tranquilidad, etc. Y durante el resto del capítulo, Krishna se dedica casi exclusivamente a describir y profundizar en las características demoníacas. Esto también es interesante
del capítulo número 16. Solo al comienzo están enumeradas las buenas cualidades o las cualidades divinas entre los versos 1 y 3. Después, durante los próximos 20 versos aproximadamente, Krishna casi exclusivamente habla de lo negativo o de los aspectos, las características negativas de las entidades vivientes que se alejan de Dios. En el texto 16.4, Krishna describe que las principales características demoníacas son el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Después, más adelante, en el verso 16-21, Krishna también menciona la lujuria, la ira, la codicia, y las menciona como las tres puertas que conducen al infierno de la existencia material. Son muchas las características demoníacas de las cuales se hablan en el capítulo número 16, pero entre el texto 4 y el texto 21 tenemos como un panorama de las más importantes o de las más demoníacas, de las características demoníacas: el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza, la ignorancia, la codicia y la lujuria, ¿sí? Son las principales características demoníacas. Lo cierto es que Krishna básicamente aprovecha todo el capítulo 16 para hablarle a Arjuna acerca de la naturaleza asura o demoníaca. Podríamos decir que en este momento de la conversación, en esta parte del diálogo entre Krishna y Arjuna, Krishna ha decidido instruir a Arjuna a través del ejemplo negativo, exponiendo en realidad lo que no es favorable para la vida espiritual. Podemos ver que algo similar ocurre en el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos, donde Jehová le plantea al pueblo hebreo 7 preceptos negativos y apenas 3 mandamientos positivos. En esta parte del diálogo, o por lo menos en este capítulo, vamos a ver a Krishna utilizando la herramienta pedagógica del ejemplo negativo, ¿sí? Le está diciendo a Arjuna todo lo que no tiene que hacer, o le está explicando a Arjuna acerca de todas las características que no tiene que desarrollar. Yo doy el ejemplo: en el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos, y si analizamos los 10 mandamientos, Jehová utiliza con Moisés una estrategia similar, ¿sí? Hay apenas 3 mandamientos positivos: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo, honrarás al Señor como el único Dios. Son los únicos 3 mandamientos que tienen aspectos positivos. Después, los otros 7, o sea, la mayoría de los mandamientos, comienzan con un no, comienzan arrancando con el ejemplo negativo. Bueno, Jehová utiliza esa estrategia pedagógica con Moisés, y algo similar está utilizando Krishna como el maestro supremo con su alumno Arjuna. Está predicando y está compartiendo conciencia de Krishna a través del ejemplo negativo, diciéndole lo que no tiene que desarrollar o explicándole las características que no tiene que tener como un espiritualista. Sobre el final del capítulo, sobre el cierre del capítulo 16, Krishna vuelve al abordaje educativo desde lo positivo y propone dos cosas. Por un lado, la disposición de las escrituras, y por otro lado, el cumplimiento del Dharma o el deber como el accionar correcto para la elevación gradual de la conciencia espiritual. Entonces, después de haber hablado negativamente durante buena parte del capítulo, sobre el final, sobre el cierre, Krishna vuelve al ejemplo positivo, vuelve a lo que sí hay que desarrollar, a lo que sí hay que manifestar como trascendentalista, y básicamente le da dos recomendaciones a Arjuna. Por un lado, le dice que siga las reglas y las regulaciones de las escrituras, que se aferre o que se mantenga dentro del parámetro, dentro del contexto de los shastras, de las escrituras reveladas, y también le dice que tiene que cumplir con su deber, con su dharma. El dharma es uno de los temas subyacentes a lo largo de toda la narración, todo el diálogo del Bhagavad Gita. Recuerden que el diálogo comienza con Arjuna presentando su renuncia ante su deber. Sí, él tenía que luchar en la batalla de Kurukshetra, pero sobre el final del primer capítulo, Arjuna decide renunciar a la pelea, y durante el resto de la conversación, básicamente es Krishna intentando convencer a su amigo y su alumno Arjuna de que desista de esa actitud de renuncia y que asuma su deber.
que asuma su compromiso, su responsabilidad y que vuelva al sendero del Dharma. Entonces, sobre el final del capítulo 16, vamos a ver a Krishna dándole a Arjuna estos consejos una vez más. Le aconseja para ser una persona divina que se contextualice de acuerdo a reglas y regulaciones presentadas en las escrituras reveladas y que al mismo tiempo cumpla con su deber, ¿sí? Entonces ahí tenemos un pantallazo general de lo que va a ser el capítulo 16. Ahora, a partir de la semana próxima, grandes oradores van a estar desmenuzando cada uno de estos versos. Es un capítulo donde se ve mucho el aspecto negativo del ser humano. Krishna habla mucho sobre las características más tóxicas que tiene el ser humano, la entidad viviente condicionada en un cuerpo humano, las famosas cualidades demoníacas, tal como las traduce Srila Prabhupada. Krishna le aconseja a Arjuna que no desarrolle ninguna de esas características y que él sea un Shura, un hombre santo que se apegue a las escrituras y al cumplimiento de su deber. Así que bueno, hoy hemos tenido una charla breve porque ha sido breve la temática, apenas un resumen del capítulo número 16, las cualidades o la naturaleza divina y demoníaca. Muchas gracias a Madre Maja Premada de Vidasi, que es la administradora de este espacio y siempre da esta oportunidad. Gracias a las personas que ahí hicieron algún comentario. Hay algunas personas que están viendo en vivo y en directo este video. Muchas gracias. Madre Sil Caballero, Madre Rati Vega y bueno, y todos los que están del otro lado, aunque no hayan hecho comentarios, gracias por acompañarnos en vivo. Si no hubiera preguntas, si no hubiera comentarios, si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden aprovechar el tablero, nuestra sección de comentarios para dejar ahí su opinión, su sugerencia, su duda, su interrogante, su pregunta, etcétera, etcétera. Si no lo hubiera, voy a ir cerrando el día de hoy con este resumen. Hago una recapitulación rápida. Hoy tuvimos con el capítulo número 16 del Bhagavad Gita tal como es, la naturaleza divina y demoníaca. En palabras de Srila Prabhupada, este capítulo se resume de la siguiente manera. Aquellos que poseen cualidades demoníacas y que viven de un modo caprichoso, sin seguir las regulaciones de las escrituras, reciben nacimientos bajos y aumentan su cautiverio material. Pero aquellos que poseen cualidades divinas y que llevan una vida regulada, acatando la autoridad de las escrituras, consiguen gradualmente la perfección espiritual. Ese es el mismo resumen que aparece dentro del propio Bhagavad Gita tal como es. Tenemos entonces que el capítulo comienza con la enumeración o con el listado del Sampadam Daivim, de las 26 cualidades divinas. Prabhupada hace sus aclaraciones respecto a qué significa Shura y qué significa Ashura, qué son los seres divinos o las entidades vivientes auspiciosas y qué son los seres demoníacos o las entidades vivientes inauspiciosas. Habla acerca de la diferencia en el accionar o las actividades entre los santos y los no santos. Los santos manejan la modalidad de la bondad, los no santos se sumergen en el plano de la ignorancia y de la pasión. Habla acerca también Krishna de que el accionar en la modalidad de la pasión y la ignorancia genera samsara, genera este atrapamiento en cuanto al renacimiento o la reencarnación, el cautiverio material del cual habla Srila Prabhupada. Y después, luego de hacer una extensa descripción de numerosas cualidades demoníacas, Krishna le propone a Arjuna cuál es el escape de este mundo material y es nuestro apego a las reglas y las regulaciones dispuestas en las escrituras y sobre todo al cumplimiento del Dharma, ¿sí? Así que hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta breve exposición, un resumen del capítulo 16 del Bhagavad Gita tal como es. A partir de la próxima semana tendrán el primer orador que está trabajando el primer verso. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna, Haribol.